Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a este conversatorio que tenemos el día de hoy. Estamos acá desde las oficinas de la Agencia Misionera de las Asambleas de Dios en Costa Rica, AMAD, acá en Moravia. Y bueno, muy bien acompañado, por supuesto, del profesor de Islam, profesor con más de 20 años de experiencia, nuestro querido hermano Gustavo Fallas. Un gusto, Leo. Buenas noches. Para mí siempre es una bendición poder compartir algo sobre este tema que apasiona a nuestro corazón, el mundo islámico y cómo comunicar el evangelio a ellos. Así es. Y bueno, queremos primero que todo darle gracias a todas las personas que se van a conectar a través de las redes sociales de la agencia en Facebook y también a nuestros queridos amigos de Sea Parte del Millón, que ellos también están transmitiendo esta presentación, este conversatorio también. Así que muchas gracias por ser parte de esto y recordarles a través del Facebook pueden hacer sus preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, quiere no sé, tal vez de pronto decir algo de lo que estamos conversando y quiere ser parte, pues puede hacerlo a través de las redes sociales y nosotros aquí lo vamos a estar pues viendo, lo vamos a tratar de pues contestar las preguntas que usted tenga y sea también parte de este conversatorio. Pero no sin antes quiero iniciar primero preguntándole, profe Gustavo, háblenos un poquito de usted, háblenos un poquito de su trayectoria, de lo que ha hecho y demás para que la gente también le pueda conocer. Me agarró desprevenido. Yo venía a hablar de un tema, nunca me gusta hablar tanto de mí, pero he tenido la bendición de servir al Señor específicamente en el área de misiones ya por más de 30 años, desde el servicio en el comité de misiones de nuestra iglesia local, iglesia a la cual pertenecemos todavía, luego siendo llamados para involucrarnos en áreas de misiones como la movilización y la capacitación, y finalmente el Señor nos llamó también a salir al campo misionero, a donde servimos 21 años en 2 países en Asia, donde están hoy en día la mayoría de musulmanes. Por cierto, la gente cree que los musulmanes son del Medio Oriente, árabes. Hay obviamente importantes poblaciones islámicas ahí, pero la mayoría de musulmanes hoy vive en Asia. Ahí están los países más poblados. Luego de volver, hace unos 5 años, nos involucramos en la capacitación de una nueva generación de obreros al mundo islámico, latinoamericanos, y actualmente seguimos trabajando tanto con nuestra denominación, la Agencia Misionera de las Asambleas de Dios, como con una agencia interdenominacional aquí en Costa Rica. Soy el director de la Federación Misionera Evangélica Costarricense. Excelente. Más de 20 años, ¿verdad? Sí. Wow, increíble. Es muchísimo tiempo y me imagino que has visto pasar, bueno, cualquier cantidad de personas también en cursos, en demás, ¿verdad? Capacitándose. Hay bastante proyección de misioneros hacia el mundo de musulmán, hacia el mundo de de los pueblos no alcanzados. Vamos a decir que comparado con hace algunos años hay muy buena proyección, pero las estadísticas de envío de América Latina, según hemos estado viendo en reuniones de Comibam Internacional, se han estancado. Necesitamos un avivamiento nuevo de envío a todos los grupos no alcanzados y muy especialmente al mundo islámico. Ha sido un gozo poder tener alumnos que ahora están sirviendo en el mundo islámico y que me dicen por alguna clase o por alguna conferencia en que lo escuché, Dios nos motivó a prepararnos y hoy estamos en África, en el norte de África o en Asia sirviendo al Señor. Eso tengo que decir que me da una satisfacción personal intensa. Qué bueno. De verdad que sí, y ojalá que muchísima gente más y personas que van a estar viendo esta transmisión, pues se puedan involucrar, ¿verdad? También con todo este tema de las misiones, con todo el tema de poder llegar a los pueblos no alcanzados y por supuesto al tema que nos trae el día de hoy, que vamos a hablar un poco del Islam, vamos a hablar de los musulmanes y bueno, dando la introducción de una vez al tema, hoy nos trae una conversación bien interesante y es que en el pueblo musulmán se celebra a partir del 10, ¿verdad? De este mes de marzo, se empieza a celebrar pues un evento bien importante para ellos, un evento que definitivamente tienen que sí o sí, ¿verdad? Celebrarlo también entre ellos y es el Ramadán. El Ramadán es un ayuno que ellos tienen durante este mes, pero qué más que tenerlo usted aquí que nos pueda conversar bien bonito de este tema, que nos pueda informar. Pero para iniciar, profe, usted nos podría explicar qué es el Ramadán? Claro,
Y qué bueno que estamos dedicando un tiempo a esto porque en la actualidad los musulmanes son el 25% de la población con una tendencia creciente. Dentro de algunos años, en un par de décadas, serán una tercera parte de la población. Eso significa de que a cada 3 personas en el mundo, una será musulmana. Y esta parte de la celebración del Ramadán es muy importante para esa creciente parte de la población del mundo, unos 1.800 millones de habitantes en la actualidad. Y efectivamente el Ramadán es entonces el nombre del 9º mes del calendario musulmán. Los musulmanes tienen un calendario diferente que nuestro calendario, el calendario que heredamos romano o gregoriano. Los musulmanes tienen un calendario basado en las fases de la luna. El 9º mes es el mes de Ramadán y ese mes es el mes en que se celebra el ayuno porque así lo manda el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, que pide que se celebre el ayuno durante el mes de Ramadán. Y es un mes especial porque en ese mes también en la historia del Islam fue revelado, se dio la primera revelación del Corán. Durante el mes de Ramadán, el profeta Mohammed recibió por primera vez la revelación de lo que sería después el Corán. Es muy interesante y de eso, de hecho, viene muy amarrado a la siguiente pregunta que le tenía, y es que ¿de dónde proviene? Porque ¿de dónde viene esta tradición? ¿De dónde sale el Ramadán? ¿Por qué hacerlo? Los musulmanes son una creencia que tiene principios de fe y prácticas de fe. Ellos consideran que la fe no solo es un asunto de creer, sino un asunto de practicar. Dentro de sus prácticas de fe tienen, por ejemplo, la confesión de fe, la oración, la limosna, y una de los pilares de la fe islámica, así se llama, es la práctica del ayuno del Ramadán. Entonces es una obligación. El Islam es una religión de méritos, hay que hacer cosas y entonces hacer el Ramadán es parte de sus obligaciones, lo que significa que no es optativo, es obligatorio, lo manda el profeta, lo manda el Corán, lo pide y entonces todo musulmán debe practicarlo. Ok. Actualmente, bueno, se habla de que el pueblo, más que todo musulmán, se está movilizando alrededor del mundo. Por todo lado hay ahora musulmanes, o por lo menos en muchísimos lugares, más que todo en Europa y demás, ¿verdad? Es aplicable para todos los musulmanes, el Ramadán, no importa dónde estén. Sí, el Islam no hace excepciones de regiones ni de etnias. Es lo mismo para todos y así como la obligación de orar o de dar limosna o hacer el hajj o la peregrinación, el Ramadán, el ayuno durante el mes de Ramadán es obligatorio para todo musulmán. Hay algunas excepciones, por ejemplo, la edad de la niñez no es obligatorio para un niño hacerlo, aunque en muchos países ya desde pequeñitos cuando tienen 7 u 8 años empiezan los papás a pedirles que hagan una parte del ayuno para que vayan aprendiendo, pero en realidad es exigible aproximadamente después de la pubertad. Tampoco es exigible para personas de la tercera edad, ya muy mayores, o personas enfermas. También puede exceptuarse a una persona que esté viajando. Esta tradición viene de la antigüedad, cuando en aquel tiempo del inicio del Islam los viajes eran viajes en camello, en el desierto, y entonces era muy difícil para una persona ayunar durante un viaje, podía morir, así que se exceptuaba a esa persona. También se exceptúa a una mujer durante su periodo menstrual o una persona que esté enferma y no pueda por asuntos de salud realizar el ayuno. Ahora, aclaro que estas personas, las que están imposibilitadas por un asunto temporal, como sería alguien que está viajando, alguien que está enfermo, una mujer embarazada o una mujer en el periodo, tienen que reponer lo que no pudieron ayunar después. Si no pudieron ayunar durante todo el mes, pues tienen que reponer ese mes después. Si no pudieron ayunar 3 días y luego se mejoraron de una enfermedad, tienen que reponer los 3 días. Digamos que lo quedan debiendo. Sí, pues de alguna manera. Debiendo. No hay forma de decir una excusa permanente y no lo hice, no hay. Ok, qué interesante. Y entre todas esas actividades dentro del Ramadán,
¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que un musulmán hace durante ese momento? ¿Cómo Sí. procede? ¿Qué horarios? Todos esos detalles. El Ramadán es un mes muy esperado, a pesar de que es un mes difícil a nivel físico, es un mes también que tiene un simbolismo de celebración por todas las cosas que se hacen en los países musulmanes, los eventos que se realizan y lo que el musulmán logra en este mes. A pesar de que es un ayuno, entonces es esperado por ellos. Y en muchos aspectos no hay forma de ver una diferencia en el día a día. Por ejemplo, si usted está estudiando, sigue estudiando. La gente que trabaja en una oficina sigue yendo a la oficina igual. Tal vez hay algunas cosas que son diferentes, como los adornos. Muchas veces se adornan con motivos similar a como nosotros hacemos en Navidad, por ejemplo, motivos relacionados con el Ramadán. Y luego también hay actividades especiales cuando termina cada día el Ramadán. Hay en algunos países desfiles que no son parte de la teología o parte de lo que el Corán pide, pero que se han agregado con el tiempo. Entonces el musulmán empieza el Ramadán de una forma que es espiritualmente importante, que es haciendo una comida inicial antes de que salga la luz del día, porque el ayuno se realiza desde el momento en que aparece el primer rayo de luz hasta que anochece. Y el ayuno es para el tiempo de sol, para el tiempo en que hay luz, lo que significa que una persona podría comer durante el tiempo en que es de noche o de madrugada para nosotros, y es específicamente lo que se hace. Se prepara una comida anterior a que empiece el día de ayuno, lo cual es pues una carga bastante importante para las mujeres, porque tienen que levantarse, imagino que de madrugada, 3 de la mañana, porque no es así como que les ponen un tecito y unas galletas. La gente quiere poder aguantar. Sí, tiene que comer bastante. Hay que comer así formalmente. Hay un temor de que si me pierdo esa comida no voy a aguantar y voy a ser tentado para comer. Y además, el principio que existe en las tradiciones islámicas, en las hadices, es que quien haga esa comida, Dios le bendice. O sea, que Dios bendice hacer esa comida que se llama suhur antes de que empiece el Ramadán. Es una comida muy íntima. La gente a veces incluso después vuelve a dormir, si tiene que ir a la escuela o algo así a las 8 de la mañana y esto lo está haciendo a las 4:30 de la mañana, pues muchos después vuelven a dormir después de hacer esa comida. Así que es una comida en que está uno pues medio en pijamas, medio soñoliento, así que no suele invitarse a otra gente, es muy de familia. Así empieza el día de ayuno. En el caso de que, por ejemplo, bueno, se habla de que, usted nos mencionaba, de que esa comida Dios la bendice, es lo que ellos piensan. ¿Por qué creen eso ellos? Porque así lo dice lo que se llama una hadiz, una tradición, que son fuente de teología islámica, además del Corán. Lo que el profeta enseñó, prohibió o ejemplificó es otra fuente de Islam que se llaman hadices o tradiciones y está escrito. Entonces no fue algo que alguien se inventó. Como está escrito para ellos, ellos lo creen así. Y otra parte importante es cómo termina el ayuno, que termina, vamos a decir, en nuestra Centroamérica sería aproximadamente 4:45, 5 de la tarde, cuando empieza a atardecer, cuando se va ocultando el sol. Los musulmanes han hecho ayuno todo el día, no solo de comida, sino también de bebida, lo cual es muy difícil. Muy difícil. Algunos extremos vi cuando vivía en el mundo islámico de gente que trataba de no tragar ni la saliva para que no pasara nada por su garganta. Además, durante este mes, las parejas casadas tienen que abstenerse de tener relaciones entre esposo y esposa, porque también es prohibido. Estas son las prohibiciones formales, pero en forma, vamos a decir, de tradiciones más humanas, se cree que durante este mes usted no debe pelear, no debe mentir, no debe murmurar, no debe hacer nada ofensivo contra los demás, no debe provocar a que los demás hagan cosas ofensivas. Se trata de que sea un mes en el que usted de ninguna forma ofenda a Dios, lo cual es pues todo un desafío. Y nada más decir que se termina otra vez con un cierre del ayuno que se hace como lo hacía el profeta, que es con un líquido y algo dulce. Luego se realiza otra oración, los musulmanes realizan 5 oraciones al día. Después del rompimiento del ayuno se realiza
esta otra comida, perdón, se realiza la oración, se va a la mezquita, se vuelve y se hace lo que se llama un iftar. Iftar es la comida, ahora sí, más social, más de invitar gente, incluso a veces toda la oficina va a hacer un rompimiento de ayuno juntos, los amigos se invitan a vecinos, porque hay otra tradición que dice que cuando usted invita a alguien a romper el ayuno con usted, usted no obtiene solo los méritos o las bendiciones suyas por hacer el ayuno ese día, sino que se gana las de la otra persona, sin que él la pierda. Ajá. O sea, el otro amigo no lo pierde, pero usted se le suma lo que él hizo. O sea, es un plus que recibe durante ese día. Sí. Qué interesante, qué montón de información. Quiero contarles a todos los que nos están viendo en este momento, recordarles que a través de nuestras redes sociales pueden hacer sus preguntas, pueden enviarnos, escribirnos y decirnos si tienen algunas preguntas, si tienen algún detalle que quieran agregarle a esto. Profesor, dentro de esas actividades, porque tal vez de pronto algunas personas podrían pensar, bueno, si tal vez yo estoy en la casa, podría pasar durmiendo durante el día, no me afectaría tanto el ayuno, porque tal vez no sé, podría hacer otro tipo de actividades como para no pensar en eso. Pero realmente me imagino que hay actividades específicas que se deben de realizar durante este tiempo y durante el día. ¿Qué cosas se hacen? Sí, de hecho, hay mucha gente que le gusta pasar durmiendo para aguantar mejor todo el día de ayuno. Vamos a comentar que como el ayuno se realiza de acuerdo al estilo islámico, se realiza de acuerdo a su calendario y el calendario islámico es lunar, lo que hace que tenga unos 10 días menos que el calendario solar nuestro. Y por eso el ayuno del Ramadán, en el mes del Ramadán, se mueve a lo largo de los años en nuestro calendario gregoriano. Y lo que este año fue, por ejemplo, va a ser en marzo, el próximo año es posible que sea a finales de febrero, y otro año va a caer en enero, y ahí se va moviendo. Y cuando cae en algunos países en un mes, en verano, por ejemplo, en los países de Europa, en algunos lados de Estados Unidos o de Asia, cuando el verano llega, algo para nosotros extraño en Centroamérica, a las 9 de la noche todavía hay sol, todavía está usted ayunando. Claro, porque tiene que ser el tiempo de sol. Es larguísimo, entonces es muy pesado ahí. Y usted puede ver mucha gente que después de la primera semana, en su cara se puede ver el cansancio. Claro. Nosotros teníamos amigos con los que practicábamos algún deporte y era el tiempo para ganarles, ¿verdad? Sí. Ya estaban más desnutridos en ese tiempo. El momento de retarlos. Entonces, esto hace también que se sugiera a los jefes, a los empleadores, ser considerados con los empleados, porque pues en este tiempo la producción seguramente va a bajar porque las energías de la gente están más bajas. Algunas actividades que se realizan durante este mes es que a la gente le gusta, por ejemplo, leer el Corán completo. Okay. Entonces leen todo el Corán. Hay un tipo de oración que se llama Tarawih, que es extra, además de las 5 oraciones, que hay que hacerlas siempre en el Islam, sea o no sea Ramadán, se agregan oraciones extra que suelen hacerse en la mezquita para agregar más méritos. Y también se puede hacer, otra costumbre es que en los últimos 10 días del Ramadán, según una tradición que practicaba el profeta Mohammed, se hace lo que se llama itikaf, que es incluso irse a vivir a la mezquita, si usted lo puede hacer por su trabajo, o separar alguna parte de su casa para estar constantemente leyendo el Corán y en oración y meditando. Una práctica normal también es la meditación, que se llama zikir, y todas estas son prácticas especiales de este mes de Ramadán. No es que son, digamos, exclusivas porque lo podrían hacer en otro mes, pero este es el mes en que se tratan de hacer porque este mes tiene mucho significado para los musulmanes a nivel espiritual. Va mucho más allá que cumplir una obligación. ¿Qué es lo que ellos sienten o qué es lo que pasa según el concepto que ellos tienen en el mundo espiritual este mes? Es una pregunta muy importante. Además de cumplir con un requisito que le da un aprobado a su necesidad de cumplir con lo que Dios le ha pedido de hacer el ayuno una vez al año,
En este mes se le promete al musulmán el perdón de sus pecados. Si usted ha logrado hacer el ayuno, si es obediente con el ayuno, este es el mes en que Dios le puede dar a usted perdón de pecados en forma mayor que cualquier mes. Durante el mes de Ramadán, Dios es más perdonador. Hay más posibilidades de que le perdone lo que usted ha hecho. Y la esperanza con que muchos musulmanes llegan al Ramadán es no solo cumplir con la obligación, sino obtener el perdón de sus pecados. Sería como, por decirlo de alguna manera, como que ellos esperan este momento para limpiarse, para sentirse más limpios de quizás de todo lo que pudo haber pasado durante meses anteriores. Sí, el mes de Ramadán es, vamos a decirlo, el inicio de la, vamos a ver cómo lo ponemos, del nuevo año espiritual de cada persona. Okay. No es el primer mes del mes a nivel de calendario formal, pero como en este mes se te pueden perdonar tus pecados, el musulmán espera terminar el Ramadán con el perdón de sus pecados y con su corazón como el de un niño otra vez sin pecados. Ahora, esta expectativa de perdón, esta expectativa de que Dios durante este mes hace cosas especiales, hace que el ambiente espiritual sea diferente. Sí. La gente está esperando manifestaciones especiales de Dios. De hecho, parte de lo que quería preguntarle también era eso. ¿Qué se mueve en lo espiritual, pero qué se ve? Sí, nosotros sabemos que la Biblia dice que muchas veces el enemigo se viste como ángel de luz. Correcto. Buscando a quien engañar. Lo mismo que se mueve en todas las sectas falsas que tratan de desviar a veces no con mentiras absolutas, sino con medias verdades y medias mentiras. El deseo del musulmán de recibir perdón es un deseo real del ser humano. Pero la forma en que el Islam trata de solventar esto, nosotros sabemos que no es una forma real. No hay un perdón de pecados fuera del perdón de pecados establecido a través del sacrificio de Jesús. Sí. Así que estas expectativas hacen que el enemigo engañe más. Además, hay una actividad muy importante durante este mes, que es la celebración de la Noche de Poder. Y la Noche de Poder es la noche en que se reveló el Corán. Y hay una promesa en el Corán de que en esa noche Dios envía ángeles. Dios envía ángeles para conceder peticiones. Entonces hay una expectativa durante los últimos 10 días del Ramadán de que cosas sobrenaturales puedan pasar. La gente espera que cosas sobrenaturales puedan pasar y entonces el enemigo se aprovecha de eso. Claro. Sería como alguien esperando que algo extraño pase, algo en el mundo espiritual que no va a venir de Dios. Y entonces, ¿de quién viene? Y tenemos muchos testimonios de gente que dice haber visto algo, sentir algo, tener alguna aparición, y ese es el enemigo precisamente haciéndolo. Tenemos también el testimonio de muchas personas que trabajan entre musulmanes y nosotros incluidos fuimos testigos de esto, que podemos testificar que durante este mes el ambiente espiritual es más pesado, hay más actividad espiritual, el enemigo está más ocupado engañando más y hundiendo más a aquella persona que con sed está tratando de buscar la verdad, lo cual es algo muy triste. Es bastante fuerte eso que usted nos comenta, porque estamos hablando de que el enemigo se está aprovechando no solamente pues de algunas personas que están metiéndose en eso, sino también otros que están empezando a conocer, que se salieron quizás de otro tipo de religiones para meterse a esto y los engañan para querer o amarrarse, ¿verdad? Aún más dentro de la religión musulmana, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el poder de atracción del Islam es mucho más allá que un poder humano. No es nada más que una doctrina humana atrae a alguien como lo puede atraer el comunismo o el liberalismo o cualquier doctrina humana. Aquí funciona un poder de atracción espiritual. Y este poder espiritual está desde el origen del Islam. El Islam se origina, precisamente esto se celebra durante el mes del ayuno, en la noche de poder, se origina cuando un ángel desciende, un ángel según lo que ellos dicen, un ser espiritual, sí, desciende y le revela por primera vez al profeta Mohammed lo que sería el inicio del Corán. Nosotros como creyentes podemos decir que cuando algo
que se revela no está de acuerdo a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice que eso no proviene de él. Si es algo contrario a la revelación del Evangelio, Sí. ese ángel, aunque sea un ángel, vamos a ponerle ángel entre comillas, dice Pablo, si un ángel le revela algo diferente al No Evangelio, viene. el tal sea anatema. Entonces, ese punto de revelación es un punto espiritual en que no es un ángel que revela eso, ¿verdad? Y ahí surge la revelación del Islam. Y en este mes se celebra. Entonces tiene desde todo punto de vista un trasfondo espiritual muy fuerte. ¿Podrías tal vez como mencionarnos brevemente un poquito de qué fue lo que sucedió en esa noche? ¿Qué fue lo que vio el profeta? ¿Qué fue lo que pasó cuando se reveló? Sí, él estaba meditando, no era todavía el profeta, era un hombre buscando tal vez tener contacto espiritual de algún tipo. La mayoría de los árabes de su tiempo eran politeístas, adoraban muchos dioses, la meditación en cuevas no era extraño y él está meditando en una cueva cuando de pronto tiene una aparición de un ser espiritual extraordinario que él inmediatamente se da cuenta que no es algo humano, que le obliga, que le está diciendo que lea algo que le está mostrando. En la tradición islámica se dice que el profeta Mohammed no sabía leer ni escribir y se lo dice así a ese ser espiritual y entonces el ser espiritual le dice finalmente, recita lo que yo te voy a decir. La palabra recita, que se utiliza ahí, es una palabra en raíz árabe que es ikra, de donde viene la palabra Corán, la palabra Corán que significa recitación, y entonces este ser espiritual le revela algo a Mohammed que luego se va, según la tradición islámica, a dar cuenta él, en ese momento no lo sabe, que ese ser espiritual que le visitó es un ángel, que es el ángel Gabriel, y que esto que le está revelando viene directamente de Dios, y que él le está pasando lo que sucedió antes con otros grandes profetas, como Abraham, como David, incluso como Jesús, que Dios le revelaba la voluntad del Padre. Y aquí entonces inicia propiamente su camino como profeta. Él en este momento era un hombre nada más, un hombre temeroso, vamos a decir, y es a partir de la revelación del Corán que los musulmanes creen que inicia el ministerio profético del profeta Mohammed. Y eso es lo que sucedió. Así se origina el Islam, así se origina este día en que se celebra en medio del Ramadán, y el Ramadán es precisamente algo que Dios le pide a Mohammed que pida a los musulmanes hacer. En ese caso, y ahora ya entrando un poquito más al tema del cristianismo como tal, ¿verdad? ¿Qué pasará, qué sucede si, por ejemplo, yo soy misionero, estoy en el campo y un musulmán me invita al cierre del Ramadán, me invita a compartir esas comidas, demás? ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer? No tendrías que ser musulmán. El Islam está creciendo en todo el mundo, incluido en América Latina. También tenemos ya muchos musulmanes que lo van a celebrar y es posible que en algunos países, si nos están viendo fuera de nuestro país, donde tal vez no hay una población tan importante, van a haber actividades incluso un poco más masivas, ¿verdad? Más de gente reuniéndose en ciertos lugares. Así que también es posible que aquí alguien te invite a participar de la celebración del iftar, de esa comida que se hace al final del día cuando se cierra el Ramadán. Y yo diría que es una excelente oportunidad. Acepten, vayan. Los musulmanes, igual que los cristianos, tienen un celo islamizador, en nuestro caso evangelizador. Quieren ganar al mundo para su fe. Quieren convertir a otros o que otros se conviertan a su fe. Así que siempre están abiertos a una conversación. Sería interesante entonces mirar cómo practican el ayuno, hacer preguntas, mostrar respetuosamente un interés en qué es lo que hacen, preguntar por qué ayunan, qué esperan conseguir con el ayuno, ver si hay alguna parte que tengamos en común. El terreno común siempre nos permite lanzar desde ahí un mensaje con alguna semilla redentora, decir, por ejemplo, que nosotros también tenemos el ayuno como una buena práctica. Podemos explicar, después de que ellos nos expliquen por qué hacen el ayuno, por qué lo hacemos nosotros, ver en qué coincidimos y en qué nos diferenciamos. Obviamente una diferencia es que nosotros no tenemos el ayuno como una práctica obligatoria,
pero podemos tener coincidencias de que a través del ayuno tratamos de acercarnos más a Dios. Pero podrías decir qué ha pasado cuando tú ayunas, qué esperas tú recibir cuando ayunas, y dejar algún mensaje relacionado con que no lo hacemos para obtener méritos delante de Dios. Por ejemplo, no lo hacemos como una buena obra, lo hacemos para acercarnos más al corazón de Dios y junto con la lectura de la palabra de Dios estar más sensibles. Y podríamos aprovechar ese momento para compartir alguna semilla redentora de qué nos motiva a nosotros, en nuestro caso, a ayunar. Así que acepten, muestren interés, muestren curiosidad, preguntan, va a ser una buena oportunidad para una conversación espiritual. Muy interesante. Nada más también recordarle a toda la gente, no sé si ahorita tenemos preguntas en Facebook. Si alguien tiene preguntas en Facebook, lo puede ir haciendo. Si tiene alguna consulta y quiere hacerle acá directamente al profesor, que quisiera salir de alguna duda que tenga, puede hacerlo a través de las redes sociales donde estamos saliendo en este momento, que es a través de la agencia misionera AMAT y a través de Sea Parte del Millón. Ahí puede hacer sus preguntas. Hablemos un poquito, ya llegó el final. Estamos a falta un día para terminar ya el Ramadán. Hoy mismo va a terminar. ¿Cuál es el proceso del día final? ¿Qué sucede durante ese día? Es un tiempo muy esperado. En el mundo islámico hay especialmente dos fiestas muy amadas, muy, muy importantes para ellos. Yo las comparo con algunas de nuestras propias fiestas. Una es una fiesta que se da precisamente al final del ayuno del Ramadán, el día siguiente del mes del ayuno. Después de todo un mes de ayuno, de estar aguantando a nivel físico hambre y sed, de sufrir limitaciones, el musulmán se le motiva a entender con esto que esa es una forma de identificarse con los que no tienen, con los que no pueden comer siempre, de identificarse con todos los musulmanes en el mundo. Y este último día, o este primer día del siguiente mes, se celebra la fiesta del fin del ayuno, así se llama, Eid al-Fitr. ¿Qué significa fiesta del fin del ayuno? Significa entonces que, digamos, el último día, digamos, por decirlo, hoy termina, pero lo celebramos mañana. El mes siguiente, el primer día del mes siguiente. Okay. Porque durante todo el mes de Ramadán se debe ayunar. Se debe ayunar. El primer día. Llega la noche, comemos la cena normal que se hace de final del día. Sí. Y al día siguiente, que inicia el primer día del siguiente mes, es donde hacemos la actividad. Hay un fiestón. Es una fiesta que en muchos países del mundo islámico toma 3, 4, 5 días. Es una fiesta que yo comparo con la fiesta de la Navidad. Donde, pero de 5 días. Bueno, igual que nosotros. Nosotros también alargamos la celebración de Navidad. Y en esta fiesta hay, por ejemplo, intercambio de regalos. Los niños reciben regalos, se reciben y se hacen visitas. Tú tratas de visitar a tus abuelos, a tu familia, muy especialmente la gente mayor, pues se le da mucho respeto para esto. Se hace motivaciones de conversación, cómo te fue, cómo estuvo, cómo lo vivió el ayuno. No tanto, ya el ayuno ya se cumplió y lo que uno hace es como el equivalente a nuestro Feliz Navidad. Ajá. Es un deseo de que Dios haya recibido bien tu ayuno, te haya perdonado tus pecados, haya estado satisfecho con la forma en que hiciste tu ayuno. Y se puede decir también nada más feliz día del fin del ayuno. Eid Mubarak, que es como se celebra o lo que se suele decir. En este día es un momento para compartir con vecinos, amigos, familia que hace tiempo no veías. En algunos países, por ejemplo, se hacen visitas desde donde tú estás trabajando. Si estás trabajando lejos de donde naciste, la gente trata de volver a su lugar de nacimiento para visitar a su familia. Así que se mueven millones de personas de un lugar a otro. Y hay un espíritu de gozo, de fiesta. Dicen algunos, es prohibido ayunar. Es prohibido abstenerse de algo. Coman, visiten, festejen. Hay juegos de pólvora, hay desfiles, hay a veces celebraciones muy propias de cada región. Así que es un día muy bonito en que la gente, por ejemplo, los niños lo recuerdan con mucha alegría porque estrenan ropa, reciben regalitos o dinero. De verdad que es muy similar a una Navidad, digamos, de alguna manera. Es muy similar a una Navidad, efectivamente.
En este caso, hablemos un poquito también, ya que estamos tocando esto. ¿Tiene alguna historia que nos quiera contar? Algo que usted haya vivido ahí que le pareció interesante, que le pareció alguna anécdota que haya vivido ya cuando usted estuvo en esos lugares que te llamó la atención? Podría contar dos. Una sobre esto que les comenté del ambiente espiritual en el mundo islámico durante el Ramadán. Un ambiente, vamos a decir, de más actividad espiritual. Y algo que solíamos ver era que a los niños les costaba más dormir. Tenían pesadillas durante la noche. Cuando compartimos esto con algunos hermanos que vivían hacía más tiempo donde estábamos viviendo, nos dijeron, eso pasa siempre durante el Ramadán. Hay como una pesadez espiritual mayor, producto de esta actividad espiritual mayor. Imagínense, hace poco, el año pasado, una hermana me decía, poquito antes de la celebración del Navidad, de Ramadán, que estaba preocupada porque en su barrio había una reunión de los testigos de Jehová. Y que ella sentía que eso era como traer esa actividad espiritual, porque era como una reunión grande, no era nada más el día de celebración, sino que nacional o algo así. Y era como que ella sentía que había una presencia espiritual mayor. Sin ser alguien que está buscando espíritus detrás de todo, pues es posible que cuando hay actividades de cualquier tipo, de un movimiento espiritual desviado, podamos admitir que hay algo más espiritual moviéndose ahí. Imagínense usted entonces que este movimiento se da en medio de 1.800 millones de personas, más de 1.000 millones de personas ayunando, esperando recibir perdón de sus pecados. ¿Cómo estará la actividad en el mundo espiritual? Sí, es algo impresionante eso. Así que eso fue algo que podemos testificar que vivimos. Y otra cosa es que solíamos utilizar este día específicamente para testificar, porque, por ejemplo, durante el fin del ayuno se visita, se comparte, por ejemplo, regalos, se comparte comida, toda la gente está muy feliz, junto con la visita y con desearles a los que son musulmanes que tengan un lindo día. Solíamos preparar algo que quede ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene relación con el perdón que ellos estuvieron recibiendo, en una oración podemos decir que encontremos el verdadero perdón que Dios nos quiere dar. No es un día para pelearse con teologías o algo así, pero en medio de las visitas uno puede siempre encontrar corazones muy abiertos para compartir. Y entonces era lindo llegar a casas a veces muy sencillas, donde te sentabas en el suelo, en piso de tierra, o casas un poco más lujosas. El poder compartir con la gente, el sentir su cariño era bonito, pero también poder dejar algún mensaje espiritual, poder orar por ellos. En el caso de las personas que tal vez eran pobres, poder bendecirles materialmente. Tenemos muy lindos recuerdos de experiencias de ese tipo. En el caso de los misioneros, ya que usted lo mencionaba sobre algunas vivencias, ¿cuáles son los retos tal vez no sé si interesantes es la palabra, ¿no? Más fuertes que viven en ese momento estando ahí en el sitio? Además de este asunto del ambiente espiritual, algunos misioneros pueden tener que decidir si quieren ayunar también en ese tiempo, para poder decir a los musulmanes que usted también está ayunando, que usted también cree en el ayuno. Es una gran sorpresa. Para ellos es una sorpresa que les digamos que también nosotros creemos en el ayuno y la lectura de la palabra y en buscar cercanía con Dios de una forma especial, y todas las partes que podían ser coincidentes en esperar que toda la gente está siendo más sensible a cosas espirituales y entonces traerlas a la mesa. ¿Cómo perdona a Dios? ¿Cuál es, desde nuestra perspectiva, la forma en que una persona puede encontrar perdón? Porque todos están buscando perdón de Dios. Lo están buscando de una forma según su fe. La idea no es atacar esa forma, sino decir nosotros, según la palabra de Dios, cómo encontramos el perdón de Dios. Cómo relacionamos al profeta Jesús para ellos con ese asunto del perdón. Cómo establecemos algún puente entre lo que ellos creen y lo que nosotros hacemos. Yo conozco amigos que incluso hicieron un cierre del ayuno en su casa,
hicieron esta actividad del iftar en su En la casa, casa de ellos. invitaron a otra Wow. gente y aprovechan para dejar un breve mensaje. No es, como les digo, un tiempo para meterse en pleitos o en una polémica teológica o en una discusión, pero sí es un tiempo para que en un momento en que la gente está más sensible a algunos temas, como el tema del perdón, el destino de su vida, pues en ese momento dejar algo de la palabra de Dios relacionado con ese tema. Son buenas estrategias como para tener en cuenta durante ese momento, ¿verdad? Para que la gente pueda, pues, comunicarse con ellos, porque yo me imagino que también habrá momentos durante el tiempo del ayuno como tal, durante el mes, me imagino que ya más adelantado, donde ya, como usted nos mencionaba, habrá pues caras un poco más largas, donde habrá ya un poco más de cansancio. Y quizás de pronto, ¿qué pasa si uno de los musulmanes en algún momento dice no puedo más? ¿Ha sucedido? ¿Te refieres a que Al ayuno. ¿Qué sucede cuál es el proceso? tiene que pedir perdón? Si no puede ayunar E iniciar de cero. y volver a tratar de hacerlo. No es extraño, ¿verdad? Hay gente que a escondidas se mete un bocado y hay gente que incumple el ayuno por alguna razón que no es una excusa válida. Yo tenía un estudiante que me dijo una vez que él no iba a ayunar porque tenía examen y que el Corán decía que los estudiantes podían dejar de ayunar. Yo le dije, no señor, el Corán no dice eso, usted incumplió. Lo hicimos de forma jocosa, pero claro que para mucha gente es muy difícil. Y hay mucha gente que es tentado a no lograr hacer el ayuno y que se esconden incluso para tragar un poquito de agua o comer algo, ¿verdad? La idea es que usted no sienta, según he escuchado a algunos teólogos musulmanes, que ya por una vez que lo rompió, ya como que no puede hacer nada más. Uh-huh. Pide perdón por ese momento específico que comiste y retoma el ayuno. Esa sería su sugerencia. Ningún musulmán abiertamente te va a decir que no va a hacer el ayuno o no lo quiere hacer. Sería una vergüenza muy grande, una presión social muy grande que alguien que es musulmán vaya en contra de lo que Alá mismo le pide. Claro, por supuesto. Una rebeldía así yo nunca la vi. Sí vi gente que no pudo aguantar todo, pero bueno, tratan de retomarlo. Nada más como para ya ir, porque ya vamos casi que cerrando este conversatorio sobre el Ramadán. Profesor, ¿nos podría contar algunas anécdotas, más que todo, pero jocosas, de pronto algo que usted diga, cosas que ellos celebran que son como extrañas, algo que uno dice, ¿qué es esto tan extraño que ellos celebran durante ese tiempo? O con alguna costumbre, algo. Sí, varía mucho, por ejemplo, de país en país. Una costumbre muy interesante, por ejemplo, es cómo en algunos países existían personas con el ministerio de levantar a los demás para hacer la primera comida del día, el que llamamos suhur, y entonces iban con un gong, un tambor, una trompeta, levantando a todo el mundo diciéndole suhur, suhur, levántense porque si se les va esta pierden bendición y si se les olvida puede ser que no puedan hacer el ayuno. Entonces en el caso, por las calles andaban haciendo... Por ejemplo, nosotros vimos un pick-up con un medio conjunto musical ahí dándole duro, muchachillos, llamando a la gente al suhur. Otro asunto interesante son los anuncios que se dan durante este tiempo y que representan, por ejemplo, a niños que se les olvida hacer el suhur y cómo cuando se les va, ven ese momento como una tragedia y luego despiertan y dicen, no, todavía estoy a tiempo y van a comer. O sea, asuntos muy jocosos y relacionados con esto. Hay cosas relacionadas, por ejemplo, con esto de que Satanás, durante este mes, Dios lo encadena. ¿Por qué? Para que a los creyentes no les sea tan difícil hacer el ayuno y cumplir con sus obligaciones. Satanás es el adversario también en el mundo musulmán, tratando de desviarte, ¿verdad? Claro. Entonces Dios lo encadena en este mes, literalmente para que no te moleste, porque ya es suficiente prueba hacer el ayuno y entonces que te quitamos esto de en medio. Entonces fue muy interesante para no tener como esa presión encima extra, ¿verdad? Extra, además de que ya es difícil hacer el ayuno, pues tener esto. Y otro asunto jocoso, y como para terminar, es amigos que nos dicen que durante el Ramadán aumentaron de peso.
¿Por qué? Porque usted no come en el día. Pero en la mañana o en la noche o a cualquier momento en la madrugada le entra bonito, sí, ¿verdad? Entonces algunas personas dicen interesantemente que durante el Ramadán aumentan de peso, ¿verdad? Claro, en muchos lados existen las comidas tradicionales de Ramadán, que es el equivalente a lo que nosotros solemos preparar para Nochebuena o para Semana Santa. ¿Qué comidas son, más o menos? Comidas dulces, los dátiles, aunque no sean típicos de todos los países musulmanes, como eran típicos de Arabia. El profeta Mohammed, por ejemplo, cerraba su ayuno con dátiles y agua. Esto se convierte en equivalente a lo que en algún momento en nuestro país fueron las manzanas y las uvas, que las teníamos solo en diciembre, ¿verdad? Ahora pues es diferente. Sí. Entonces usted puede ver en todo el mundo islámico las exportaciones de dátiles procesados, muy dulces. Lo dulce es muy importante en eso porque se dice que se cierra con algo dulce el ayuno. Y entonces usted va por las calles y ve como los puestos especiales con comidas de esa época, algo que a los niños les gusta mucho porque es un tiempo de hacer más postres, más comidas dulces, más bebidas dulces, así que eso es algo muy típico también de esta época. Ya para ir finalizando, profesor, en el caso del cristianismo como tal, es lo que hablamos hace un momento, ¿qué deben de hacer los cristianos? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos trabajar durante este tiempo? Es una pregunta muy importante y no tendría sentido hacer nada como esto que estamos haciendo si no dejamos algo en ese sentido. ¿Qué podríamos hacer como creyentes? Yo tengo 5 consejos que dar. Número 1, observe, lea, aprenda más sobre lo que creen los musulmanes, porque más y más es posible que usted tendrá gente musulmana a su alrededor en este momento o en los próximos años. Algo como atender a cursos, leer libros sobre lo que ellos creen nos permitirá saber cómo compartirles nuestra fe. Número 2, especialmente enfocando un tiempo como el Ramadán, ore por ellos. Ya les comenté que 1.800 millones de musulmanes en más de 50 países musulmanes en el mundo van a dedicar este mes a tratar de alcanzar el perdón de sus pecados. Hay muchos temas de oración que podemos utilizar. Y de hecho, por ejemplo, como Iván Internacional produce una guía que se llama 30 días de oración por el mundo musulmán, que le recomiendo conseguir buscando en la página web de Comibam, 30 días de oración por el mundo islámico. Pregúntele a alguien que conozca más sobre esto si usted no se logra ubicar. Y yo podría poner ejemplo de cosas por las que orar, que Dios, por el Espíritu Santo, se revele a quien le busca. Hay muchos de ellos sinceramente buscando de Dios, con una verdadera sed espiritual, que Dios se les revele de alguna forma, sea un sueño, sea un amigo que les comparte una porción de la palabra de Dios, sea algo que ven ellos en las redes sociales, etcétera. Que no encuentren satisfacción en ninguno de estos ayunos y tradiciones que realizan, que nada de eso llene su vacío espiritual para que sigan abiertos a buscar otras posibilidades. Y por la gracia y la misericordia de Dios puedan encontrar a alguien que les comparta, que Dios provea cristianos locales en los medios a través del internet, obreros transculturales que lleguen a estos países para que estén disponibles para aquel que tenga una pregunta que hacer, pueda tener a un creyente que le responda a esa pregunta. Además, podemos hablar con ellos, como dijimos, si te invitan, vaya y pregúnteles, indague sobre su fe, por qué creen esto, y usted preguntando a ellos con respeto puede obtener también un oído para escuchar su testimonio. Utilice su testimonio, que es más efectivo que la teología o que la forma tal vez no vivencial. Cómo Dios ha satisfecho eso que el musulmán está buscando. ¿Cuál es su experiencia con esto? Número 4, recuerde en oración a las minorías cristianas y a la iglesia perseguida en todo el mundo islámico. En muchos países del mundo islámico este es un tiempo muy difícil para la iglesia cristiana minoritaria. A veces menos del 0,5%, a veces una iglesia que ya sufre persecución durante este tiempo, es un tiempo especialmente difícil para ello y muy especialmente para aquellos musulmanes que se han convertido. Es el equivalente que yo digo a
ven a tu casa esta Navidad. Al cristiano que vive lejos de su familia, Sí. que no tiene con quién celebrar la Navidad, que está aislado en la Navidad. Usted tal vez habrá encontrado a alguien que no le guste la Navidad por algún evento. Los cristianos que fueron musulmanes antes, en este momento tienen una gran barrera, porque algunas veces les han cerrado las puertas de su familia, porque otros que saben que son cristianos no les van a invitar, ya no pertenecen a la comunidad. Y entonces ves todos los festejos, ves todas las actividades comunes y no puedes participar. Es un golpe en la parte emocional, sentimental muy fuerte. Y finalmente, ore por los obreros en el mundo islámico. Todos aquellos que Dios ha llamado de otros lugares a servir, que experimentan lo que hemos comentado, este ambiente espiritual, esta influencia del enemigo, especialmente en este tiempo, en muchos casos la persecución también. Oremos para que Dios les dé fuerza, les dé un mensaje, una palabra, puedan utilizar la Biblia para dejar una semilla redentora en un tiempo de más búsqueda espiritual que ayude a que los musulmanes encuentren la verdad del Evangelio. Muchísimas gracias. No, definitivamente esto es un tema que, bueno, hay que seguir conversando, hay que seguirse preparando, hay que seguir leyendo, como usted menciona, porque el mundo musulmán se está movilizando muchísimo y, bueno, Latinoamérica no es exento de eso, ¿verdad? Hay países donde ya tenemos lugares, Venezuela, si no me equivoco, me pareció haber escuchado, Colombia, entre otros países que ya están empezando a tener oleadas, ¿verdad?, de musulmanes. No, hay más de 1 millón de musulmanes en Brasil, que es el país latinoamericano en que más musulmanes hay, más de 1 millón en Argentina, creciendo tremendamente bastante, en México. Sí. Tenemos etnias siendo islamizadas en América Latina, tenemos cristianos que fueron creyentes evangélicos haciéndose musulmanes. He escuchado pastores que han salido del cristianismo para hacerse musulmanes. No lo decimos nunca como un miedo, tengamos miedo de esto, sino como estar preparados para testificar y para responder los argumentos del Islam. Sí, recuerdo que en algún momento en una de las clases que habíamos tenido, ¿verdad?, de Islam que pudimos compartir, nos comentaste la historia y tal vez nos puedes como hablar así como por encimita, nada más como para tener la idea de un en Salvador, me pareció que que los llevaron a un lugar, un muchacho, y que él fue cristiano y se había convertido. Sí, efectivamente estábamos dando un curso de Islam en la ciudad de Santa Ana, en El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica, así que la anécdota es interesante para ver hasta dónde han penetrado. Claro. En una ciudad que no es la ciudad capital de El Salvador, como parte de la enseñanza que estábamos dando enfocada en temas islámicos, quisimos llevar a los alumnos a un lugar, una nueva mezquita que había en el lugar. Uh-huh. La mezquita es el lugar en que se reúnen los musulmanes, como el tipo de lo que sería la iglesia para nosotros. Y entonces habíamos pedido permiso al imam de la mezquita, era un misionero egipcio. Ellos envían misioneros. Wow. Y los misioneros musulmanes normalmente son sostenidos con fondos del Estado. No es como nosotros, que somos sostenidos a veces con fondos de los hermanos, sino que los mismos estados ricos musulmanes dan dinero para esto. Y este misionero egipcio había venido, se había radicado ahí, había empezado a hacer, con la libertad que tenemos de nuestro lado, un movimiento islámico. Ese día, él no podía atendernos. Se le presentó algo y entonces dijo, les voy a pedir a mi ayudante que los atienda. Y esa es la historia de este muchacho. Llegamos, era un muchacho salvadoreño que nos contó su testimonio, vamos a ponerlo entre comillas. Él había sido cristiano evangélico, el líder en una iglesia ahí en El Salvador, había hecho misión en Guatemala, había ido a Guatemala a hacer un servicio misionero. Estaba viviendo un momento difícil en su vida a nivel espiritual, había tenido algunos desencuentros y relaciones difíciles con líderes cristianos, lo que lo tenía un poco desmotivado, y en ese tiempo no se estuvo congregando por un tiempo y su esposa fue invitada a este lugar y escuchó esa forma ideal en que los musulmanes presentan la familia musulmana y como un hombre musulmán no toma, no bebe, no baila apretado, nada de estas cosas malas. Y le gustó mucho a la señora de él, ¿verdad? Y le comentó, después de 2 veces que fue, que había ido ahí.
y que tal vez él debería ir también. Él le pareció interesante, no tenía una reacción negativa hacia esto y quería escuchar porque estaba en un momento él de desamor por lo que había pasado en su vida a nivel espiritual. Así que fue, y este hombre, obviamente con eso que hablamos, que hay un asunto espiritual en el Islam, le presentó el Islam ideal, se lo presentó de una forma tal que al muchacho le gustó, así que él quiso estudiar un poco más del Islam, así lo vio. Y mientras estudiaba, dice que él sintió que eso que había encontrado ahí no lo había encontrado en la iglesia. Wow. Y que le estaba atrayendo. Y entonces siguió congregándose, siguió yendo a la mezquita. Con el tiempo él y su esposa se hicieron musulmanes. Su mamá se hizo musulmán. Se ganó a su papá, que era el que lo había llevado a la iglesia. Puede ser. Su papá fue el que lo llevó a la iglesia y él se lo ganó. Y a un hermano. Cuando él contaba el testimonio, en un momento salieron lágrimas de sus ojos. Lo contó en forma tan emotiva que yo hasta me preocupé por mis alumnos. Yo dije, mi Dios, se me van a hacer musulmanes todos. Fue un lindo momento. Vamos a orar después de esto. Para retroalimentar después. Llegamos a la clase, conversamos y hablamos. Esto es lo que puede pasar en América Latina si nosotros creemos que esto es un asuntito más, que el Islam no si no se le da el valor real que debe darse al crecimiento del Islam en el mundo. Claro. Efectivamente. Yo tengo que decir que incluso creo que no estamos ni siquiera preparados muchas veces para contestar sus argumentos. Y vienen con una fe islamizadora diciendo algo como América Latina vivió el tiempo del paganismo, luego el de la Iglesia Católica, en este caso El Salvador, vivió el tiempo evangélico, hay un 40-45% de creyentes en El Salvador, y aún así el país sigue mal, es el tiempo del Islam. Así que bueno, eso estoy seguro que gente en toda América Latina podrá dar testimonio de creyentes que no tenían sus bases firmes y el Islam ha sido una tentación muy fuerte para ellos. Así que bueno, yo lo que digo es que nos preparemos no para con un sentido de temor, sino de ganar. Si vienen musulmanes, por ejemplo, como migrantes, de tener una forma de testificarle. Me consta que hay hermanos haciendo este trabajo con migrantes en Panamá, en México, en algunos países de Sudamérica. La iglesia tiene que movilizarse también con los conversos latinoamericanos y también manteniendo el envío de obreros al mundo islámico, compartiendo nuestra bendición. Así es. Ya para ir finalizando, porque ya se nos está acabando el programa. Ha dicho eso varias veces, ¿verdad? Ya no, ya ahora sí, esa sí es verdad. Es un buen predicador que siempre dice eso. Sí, es que hay que extenderlo. Profesor, es muy importante el tema del Islam y demás. ¿Cómo pueden contactarlo? ¿Cómo podría la gente que nos está viendo en este momento poderle contactar si quisieran algún curso de Islam, si quisieran poder estudiar un poco más sobre estos temas? La gente que nos está viendo en este momento, ¿cómo podría contactarle? Quiera Dios que haya mucho interés, lo estamos notando. Creemos que hay una nueva generación que debe escuchar sobre la posibilidad de servir al Señor en el mundo islámico, y yo creo que lo mejor sería hacerlo institucionalmente a través de AMAD, la agencia misionera de las Asambleas de Dios, donde podrían llamar o buscar en nuestras redes sociales y decir que están interesados en conocer más sobre el mundo islámico. Y también pues ofrezco mi otro ministerio, que es el de la Federación Misionera Evangélica Costarricense, FEDEMEC, donde también constantemente estamos dando cursos enfocados en los no alcanzados y específicamente en el mundo islámico. Así es. Recordarles también a todas las personas que nos están viendo en este momento que a través de AMAD nosotros vamos a tener un tiempo bien importante, y es una cadena de adoración por el mundo musulmán. Cada una de las zonas de nuestro país acá, que está dividido en zonas, va a tener miembros donde van a estar orando, donde van a estar intercediendo por el mundo musulmán, por ese tiempo importantísimo que se viene. Así que si usted quiere ser parte de esto, quiere ser parte de esta oración, quiere saber cómo hacerlo, qué es lo que no sé, ¿qué necesito hacer? Puede comunicarse a través de nuestro Facebook de la Agencia Misionera AMAD. También se pueden comunicar acá directamente en las oficinas en Moravia, y vamos a darle toda la información. No se le olvide que usted puede ser también parte de esto, de lo que se viene, porque es un tiempo bien importante para el cristianismo también. Amén, que sea así. Así es. Muchísimas gracias por conectarse hoy con nosotros.
Profe, muchas gracias. Un placer para mí. Bendiciones a todos. Así es. Nos estamos encontrando en un próximo conversatorio con más temas. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Buenas noches. Buenas noches.